¿Conocen el frontón de pelota vasca de Colonia del Sacramento? A diferencia de la antigua Plaza de Toros, que antes de su remodelación igual era un punto turístico, al menos para verla desde afuera, el frontón tal vez pase más desapercibido para el turista casual. Pero esta revitalización de la Plaza de Toros, reinaugurada en 2021, luego de más de un siglo de abandono, demostró, por si quedaban dudas, que el atractivo turístico en clave histórica de Colonia no está solo en su casco viejo. En los 3 años y medio transcurridos desde la reapertura, la plaza, convertida en centro de espectáculos y actividades culturales, sigue llevando shows de calibre internacional. Ahora, la Intendencia puso su mirada en otro diamante en bruto, digamos, en el mismo barrio. El frontón de pelota vasca, que fue, al igual que la Plaza de Toros, parte del Real de San Carlos, un proyecto turístico impulsado en 1910 por el empresario austrohúngaro Nicolás Mianovic. Y al igual que la plaza, fue cayendo en deterioro poco después. Quedó totalmente abandonada en los años 40 y fue el frontón apenas usado como depósitos de motos confiscadas por el gobierno departamental. ¿Qué valor tiene este frontón de pelota vasca? ¿Qué planea hacer con él la Intendencia de Colonia? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el arquitecto Walter De Benedetti, director de Planeamiento y Presupuesto de Colonia, quien dirigió el proyecto de renovación de la Plaza de Toros. Arquitecto De Benedetti, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buen día, Romina. Bueno, un gusto estar con ustedes. Un apunte más bien histórico, breve quizás, porque es bien interesante. A ver, en esos primeros años de 1900 podríamos decir que es cuando Colonia se convierte, ¿no?, en ese polo turístico allí impulsado por Mianovic, con este proyecto que implicaba no solo la Plaza de Toros, sino que tenía también al frontón como parte, ¿no?, de ese polo de atracción que hacía que los argentinos se volcaran a cruzar el río. Exacto. Hay que imaginar qué visionario, ¿no? 1910, el complejo Mianovic tenía un hotel casino, que hoy es la universidad de la empresa, que tiene una cantidad de estudiantes que ha venido muy bien para la ciudad de Colonia. La Plaza de Toros, que tú bien dijiste que remodelamos hace no mucho, del 2019, la inauguramos en el diciembre del 21. Y el frontón de pelota, que ahora estamos hablando, la avenida Mianovic, que es el eje estructurador, un muelle, y el vapor de la carrera te traía de Buenos Aires a ese muelle. Te bajabas, un trencito te estaba esperando para que tú te bajaras del barco, pusieras tus valijitas, te sentaras tranquilo y te llevaban en trencito hasta la puerta del hotel. 1910. Yo te invito a que pienses en algún lugar hoy que puedas hacer eso. Entonces, claro, es increíble, digamos. La monumentalidad de los edificios, la complejidad de todo ese emprendimiento turístico te asombra un poco, sobre todo en una pequeña ciudad como Colonia del Sacramento. Por supuesto, hoy pensamos en el barrio histórico, monumento de patrimonio cultural de la humanidad. Hay una cantidad de elementos que hoy valorizan a la ciudad, pero en 1910 el barrio histórico estaba, por supuesto, pero no era patrimonio de la humanidad ni remotamente, y tampoco estaba todo lo revitalizado, reconstruido y refuncionalizado que está hoy. Y bueno, esto era una apuesta increíble a traer turismo desde Buenos Aires, y digamos, por un tiempo funcionó. Después empezaron como siempre temas geopolíticos, y bueno, el complejo naufragó de esa época. La coyuntura cambió, recordemos, lo hemos hablado con usted y con otros invitados a propósito de lo que fue la reapertura, ¿no?, de la plaza. En poco tiempo, bueno, se dio primero este auge importante que implicó la cruzada, pero después duró poco, ¿no? Duró poco porque se dio directamente, por un lado, las prohibidas de las corridas de toros por parte del gobierno de José Valle y Ordóñez en 1912, y también, al mismo tiempo, simultáneamente, por eso decía usted lo geopolítico, ¿no? Porque Argentina, Buenos Aires, impulsó un impuesto justamente para
aquellos turistas que viajaran a ciudades que tuvieran casinos, lo que ahí hizo que impactara directamente, ¿no? Exacto. Esta pelea que tuvimos con los puentes no es nueva, digamos, cuando en la época de Tabaré Vázquez, ¿de acuerdo? Bueno, o sea que hemos tenido algunas veces nuestros hermanos argentinos, la verdad que tenemos un vínculo muy fuerte con ellos y es nuestro principal turismo receptivo, pero de todas maneras ha habido en la historia algunos desencuentros. Sí, la plaza tiene un éxito espectacular, la verdad. Y ha entrado un montón de gente y ha cambiado un poco la perspectiva del turismo en la ciudad, y esa era un poco la idea estratégica, ¿no? De sacarle al barrio histórico toda lo que yo decía, el monocultivo patrimonial, ¿no? Claro. Bueno, si venís a Colonia solo veis el barrio histórico. Bueno, ahora hay otras opciones que expanden la ciudad. De alguna manera, yo recuerdo cuando estábamos la Plaza de Toros fue financiado la mitad por el gobierno departamental, por la Intendencia de Colonia, y la otra mitad gobierno nacional, en ese momento Frente Amplio, con fondos del BID y fondos de desarrollo del interior. Los fondos del BID, tuve una delegación del BID y estuvimos hablando, ellos se hacen cordón, cuneta, puente y rutas. Otra cosa, nada. Y yo les quería hacer que invirtieran en patrimonio. Y uno de los argumentos fue ese, o sea, plantearles que era una estrategia territorial, que no era solo, obviamente es un monumento histórico, es emblemático para Colonia y todo lo demás, pero que implicaba que el turismo se iba a desarrollar, que iba a abarcar toda la ciudad, que iba a venir más gente, que hoy nadie se imagina venir a Colonia y no pasar por la remodelada Plaza de Toros. Antes eso no pasaba. Y ese argumento le llamó mucho la atención y le dijo, qué interesante, Arquitecto, porque ahora no solo usted revitaliza un monumento histórico que lo perdíamos, evidentemente, porque estaba en un momento de mucho riesgo y prácticamente de colapso, sino que además está pensando en el turismo, en la mejora de la ciudad, y eso los convenció de invertir, ¿no? Y bueno, y completamos ese monto, porque son inversiones caras, es mucho dinero que se invierte en rehabilitación de un edificio de estas características, pero creo que para Colonia, por supuesto, y creo que para el Uruguay, recuperar un monumento de esas características y además con un valor cultural agregado es interesante, más allá de que que no tenemos corridas desde 1912, como lo acabas de decir. Hubo 3 temporadas, o sea, 32 corridas de toros. Solo 32 corridas de toros se pudieron hacer. Lo más interesante para mí es que se corría, como se llama, ferias de Sevilla, ¿no? Con toros embolados, claro. Ponen esas... Había que protegerlos, ¿no? No se podían matar. De madera en los cuernos. No murió ningún toro y no murió ningún torero, con lo cual es una anécdota, pero es raro por una plaza de toros, pero es una anécdota linda porque tener hoy un centro cultural que no haya tenido sangre derramada también es un plus muy sutil, por supuesto. Claro. Pero a mí me gusta mucho contar eso porque realmente es extraño para los taurinos que le digas eso, te dicen no puede ser. Y sí, era así, o sea, se consideraba que bueno, que aquello era un espectáculo, pero no necesariamente tenía que matarse al animal. Y de hecho, más allá de que se prohibió, y yo creo que bien, yo no soy un taurino, aunque sé que hay mucha gente vinculada al patrimonio que sí lo es, yo no. La prohibición me parece muy, muy, muy adecuada, muy avanzada en el tiempo. España hoy tiene una cantidad de lugares que siguen teniendo corridas, México, Perú, Colombia incluso. Pero bueno, también le da ese plus a la cultura y me parece que le ha dado a Colonia y al Uruguay un lugar más donde tener espectáculos de calidad, ¿no? Ahí sin duda, ¿no? Sin duda lo que nosotros hemos seguido, ¿no? En distintas oportunidades, bueno, cómo ha cambiado ahí ese punto de la ciudad, incluso con la magnitud de los espectáculos que han llegado y lo que significa para la vida cultural de Colonia. Pero mi pregunta iba por el lado... Me acuerdo alguna vez por este tema tuvimos una charla con Emiliano sobre todo el tema de la visita. Me acuerdo que fue con su señora y con su niña, y estuvimos hablando un poco de la rehabilitación y la accesibilidad y todo ese tipo de cosas, y creo que fue en uno de esos espectáculos internacionales de primerísimo nivel, y ese tipo de cosas no se daban en Colonia porque no había, o Plácido Domingo o incluso
Drexler o incluso, no sé, no te va a gustar, no es porque no quiero hacerlo solo en los temas internacionales. No hay un lugar para verlo con Claro. 3, 4 mil personas con calidad acústica, con calidad de imágenes, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, lo podés llevar a un estadio, sí, fantástico, lo podés llevar a un estadio. No es lo mismo. Sí, 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 No sí. es lo mismo para tener una arena dedicada a la música, al teatro, al coro, no sé, al espectáculo. Es diferente. Ahora, desde siempre se supo, ¿no? La idea era justamente dar el primer paso con la Plaza de Toros, pero después, bueno, que esa zona del Real de San Carlos cobrara otro dinamismo. Estamos hablando del frontón en este caso, que queda a unos, que 150 metros más o menos de la plaza. 150 metros, ¿Y sí, cómo tal cual. operaba ahí cuando funcionaba el proyecto Mianovich? ¿Cómo se daba esa interacción? ¿Era particularmente de los turistas? ¿La cancha era usada solo por los turistas? ¿Por qué se dejó de usar después, no? Cuando cayó el flujo de turistas que venían a la plaza, bueno, ¿por qué el frontón también pasó como al olvido? No cayó por el turismo, cayó porque, bueno, la prohibición de la que hablamos dejó de traer a aquellos turistas y el mismo empresario dejó de tener, digamos, interés digamos, tener toreros que venían de España, traer pelotaris, ¿no? Porque se jugaba sexta punta, básicamente, o high alai, como quieras, que son, eso se juega con un mango vasco, no sé si Ujú. alguna vez lo han visto, pero es un arco de cesta muy interesante, es muy espectacular en el juego, requería mucho dinero, mucha inversión, no teníamos la tradición, por lo tanto había que pensar en traerla desde afuera, y de alguna manera fue perdiendo uso, y bueno, esas cosas, una vez que se termina el interés, deja de tener actividad y como va cayendo en desuso. Y es de las peores cosas que le puede pasar a los edificios que son monumentos históricos, patrimonio. El uso es clave. Mm. Ahí estamos viendo en la transmisión en video imágenes, ¿no? De antiguas de lo que era la cancha, lo que era el frontón. Capaz que después podemos ver alguna más cercana en el tiempo, porque después fue cayendo en desuso. ¿Se reabrió en alguna oportunidad para algún torneo importante, no? Porque Sí, estamos hablando de un... en el 74 se jugó un mundial de cesta punta que ganó un equipo francés, fue fantástico, o sea, y después en 1980 se hizo un espectáculo de cesta punta tipo homenaje por los 300 años de la fundación de Colonia del Sacramento. Esa fue la última vez que tuvo un uso eh, profesional, Ujú. digamos, y de todo el público, porque digo, muchos de nosotros que somos colonienses alguna vez jugamos a la paleta ahí, pero digamos, obviamente entre nosotros y no había competencia. Alguna vez se hizo algún espectáculo musical, recuerdo que estuvo Jaime Ross y que Jaime decía que era un lugar que tenía una fantástica acústica. Y bueno, y después fue cayendo en desuso. Realmente la intendencia lo empezó a usar como un lugar para dejar, en este caso, motos sobre todo lo que es la cancha, miles de motos, increíble. Y bueno, y después terminó siendo un depósito, a veces en las intendencias, tener lugar para esas cosas que no necesariamente terminan en el basurero, pero que hay que guardar, pero que no tan bien, porque de última no son tan importantes, era como un lugar de transición y terminó siendo una cosa increíble que en algún momento, por suerte, pudimos pensar en la recuperación. El intendente Moreira se entusiasmó también con el tema, ayudó mucho el trabajo exitoso en la Plaza de Toros, eso es obvio decirlo, ¿no? Y ya habíamos hecho algunas intervenciones interesantes, para mí interesantes por lo menos, en el barrio histórico, como una rehabilitación de la plaza urbana, la Plaza de los Gobernadores, un proyecto que había hecho hace tiempo, y el mercado artesanal, que era un ex galpón de AFE, que estaba absolutamente en riesgo de colapso, totalmente deteriorado, y ahora es un lugar de visita turística muy interesante, pero bueno, no tenían la envergadura y la magnitud de estas obras, y bueno, creo que ahora con el frontón ya arrancamos, arrancamos Eso, obra. pero le quería preguntar, a ver, desde el punto de vista arquitectónico, antes de entrar en qué está el proyecto ahora, describamos el edificio como tal y por qué tiene tanto valor patrimonial y arquitectónico, ¿no?
Son 64 metros de largo, ¿no? El edificio está declarado Monumento Histórico desde 1976, junto con también la Plaza de Toros y demás. ¿El por qué? Bueno, en realidad es un debe que tenemos de la Facultad de Arquitectura también. Es, en mi criterio, el edificio de hormigón armado más importante de la época. Uh-huh. Que era una novedad para la época, allá claro, para 1900. sin duda alguna. El hormigón armado es un invento de finales del siglo XIX. Ajá. Yo hacía hincapié en la Plaza de Toros, que además había gradas prefabricadas, o sea que además de un material relativamente nuevo, estaba en la prefabricación del hormigón, es tecnología arriba de un material nuevo. Colonia de Sacramento, ¿no? En el sur del sur. Claro. Estamos hablando que el hormigón es un invento europeo y aquí se estaba haciendo esa cosa. Entonces, tener todo un edificio de la magnitud de estamos hablando de 100 metros por 40 metros, ¿no? Donde había enormes salones, una cancha, vestuarios, ¿no? Salas accesorias, salas de prensa, baños, en fin, todo ese tipo de cosas, de un tamaño increíble, generaba asombro por los temas constructivos, por el empleo de un nuevo material y por un uso que Uruguay no tenía, porque y además todavía es gigante, porque la cancha, que tiene 64 metros de largo por 22, es más grande que las medidas reglamentarias actuales. Siempre las canchas nosotros nos quedamos chicos, esa es la verdad, todo nos queda chico, los gimnasios los hicimos chicos, las canchas son chicas. Esta es al revés, es grande, tiene 64 metros y debería tener 54. Por lo tanto, en el proyecto me obligó a hacer un rebote que lo hicimos de vidrio para que no se perdiera la unidad del espacio, pero de todas maneras es extraño tener que achicar cosas cuando yo siempre decía, pero nosotros siempre estamos chiquitos, siempre hicimos cosas al mínimo. Acá no, acá fue a todo tamaño y digamos, el edificio asombra en sí mismo por esa escala que tiene. Tiene 3 torres en 13 de las esquinas, ¿no? Tiene 3 torres, una de ellas, que es parte de la remodelación, la vamos a dedicar al archivo histórico y patrimonial que tiene Colonia, en un proyecto que tenemos con la Coordinación de Museos de la Intendencia, o sea que ahí hay un trabajo que va a hacer para la investigación y demás, o sea que esto no es solo un frontón de paleta, aprovechamos la oportunidad. Dentro también está la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales que tiene la Intendencia, que es su sede, y con quien empezamos el primer trabajo de restauración. Porque cuando tú decías lo de las motos, hubo que sacar 1000 y pico de motos. 1000 y pico de motos, tarea. No, las imágenes de esas motos ahí apiladas y amontonadas era increíble. Pero eso ya hace varios años, ¿no? Que las habían logrado sacar. Eso sí fue hace varios años, fue como en el 17. Después empezamos con otra tarea que le decía al intendente, limpiemos, que seguramente con limpieza vamos a tener como el 25-30% de la rehabilitación patrimonial realizada, pero había que entrar porque murciélagos, palomas era su hábitat natural, así que imagínate que andar por el piso y todo lo demás más material que se había dejado en desuso y demás, aquello era, no sé, un terremoto parecía. Y en realidad tuvimos que recurrir al ejército, que entraron con máscaras y todo ese tipo de cosas para hacer esa primera limpieza. Después ya la Intendencia con su gente empezó a hacer limpieza más de hidrolavados y demás. Y después la Escuela Taller, como hacen todas las escuelas taller, empezó a trabajar. Yo le planteé al intendente, mudémosla aquí, porque estaba en un lugar de ENAFE, mudémosla aquí, que empiecen a trabajar sobre su propia sede. Y ellos empezaron a hacer un trabajo de hormiga fantástico, con chiquilines que estaban aprendiendo los oficios patrimoniales, la albañilería, la herrería, la carpintería, y de alguna manera aprendiendo oficios, trayendo a muchachos a la educación, digamos, sacándolos a veces de otras cosas. Empezamos a hacer un trabajo que empezó a dar resultados y realmente aquello que parecía, podremos con esto porque realmente está en un grado de deterioro importante, pasó a ser, parece que se puede. Obviamente, para hacer este cambio que estamos hablando ahora,
ya la escuela no podía, ¿no? O sea, estamos hablando de un edificio que lo estamos techando completamente, con una estructura independiente de la estructura original, porque esta estructura de hormigón, como bien te dije, es de 1910, es hormigón armado, pero es un hormigón, digamos que de calidad poca, digamos, ¿no? Escasa. O sea, poco pedregullo, ¿no? Los que estamos en. El hormigón se compone de hierro, arena, portland y pedregullo en una proporción que varía según para qué lo quieras. No quiero ser muy técnico para no ser aburrido, pero digamos, aquí no había pedregullo, que es la piedra granítica, casi no había. Entonces era como arena, era como un pedregullín muy finito y portland. Y un hierro que eran todos cuadrados, es muy lindo verlo, son hierros generalmente franceses, que hoy por supuesto no tenemos, pero no tiene una calidad de resistencia suficiente. Y además por motivos patrimoniales, estrictamente parecía claro que había que independizar esa estructura de techo. Estamos hablando de un techo que tiene casi 40 metros de luz por 65 metros de luz, con lo cual, a grandes rasgos, ¿no? Todo libre, sin apoyarse en el edificio, implica un gran desafío tecnológico y obviamente la escuela taller no lo podía hacer. Y después todas las remodelaciones que vienen con pensar un proyecto que a mí me gusta siempre pensarlo más en lo urbano, no solo el edificio en sí, ¿no? O sea, nosotros teníamos algún déficit con estacionamientos en Plaza de Toros, ya lo hemos hablado de ese tema, y planteamos aquí un estacionamiento de casi 100 vehículos, entre motos y autos y demás, una plaza adelante, porque tiene un espacio verde. Digo, no, pero los vecinos tienen que ganar con esto. Esto es para los colonienses, para los uruguayos, para los visitantes. Pero los vecinos tienen que tener un lugar donde ir a jugar sus niños. Y por ahí pensé en una fuente de agua desde el piso para que en el verano sirva también de refresco, un lugar para sentarse, un lugar para disfrutar. Entonces también incorporamos una plaza adelante, la recuperación de las letras, estas RSC, ¿no? Del Real de San Carlos, que era muy emblemática, que hicimos también en el frontón, y acá vamos a hacer una rehabilitación de las baldosas, que son baldosas hidráulicas, que lo va a hacer la escuela taller. Y el resto se licitó, una licitación pública nacional, que ganó la empresa Konami, que es la misma que hizo el frontón, así que tiene una vasta experiencia. Se presentaron 5 empresas. ¿Es la misma que Konami hizo el frontón original? No, es la que hizo, perdón, es la plaza. La que hizo la rehabilitación de la plaza. Perdón, me equivoqué. La que hizo la rehabilitación de la Plaza de Toros. No, la que hizo el frontón original ya. No, me imagino, no. Pero si no era una. Pero bueno, fui un lapsus. La que trabajó con nosotros en la Plaza de Toros, y bueno, fue la que tuvo el mejor precio y mejor experiencia, porque nosotros nunca hacemos, por lo menos yo cuando intervengo, no hacemos solo licitaciones públicas solo por dinero, sino una combinación de el dinero, porque es importante, no, vamos, tampoco es la tontería de que no importa el dinero, pero tenías que acreditar experiencia, tenías que acreditar expertise, tenías que acreditar haber hecho obras de esta magnitud. Igual en Uruguay no son muchas, pero hay 4 o 5, y bueno, Konami fue la que logró el equilibrio entre un mejor precio y una muy buena calificación patrimonial, y empezamos con ellos este trabajo hace poquito. Y eso, bueno, empezaron hace unos meses, entonces. ¿Cómo van empezamos el acta de inicio es del 19 de marzo de este año. Estamos en todo el trabajo de implantación, demoliciones, en fin, esas cosas que son previas de empezar a firme la obra, y es lo que estamos haciendo ahora, y bueno, y preparando un poco lo que hablábamos, creo que fuera de micrófonos, del tema del abierto por obras, que fue tan exitoso en la Plaza de Toros, es decir, permitir que la gente entre, los turistas y los colonienses. La experiencia fue muy buena. Empieza a generar entusiasmo, ¿no? Es como expectativas. Yo esta experiencia lo había visto en el País Vasco, en Vitoria-Gasteiz, en la catedral,
me había parecido fantástico. Por supuesto, en una escala, entrábamos poquito porque estaban trabajando arqueólogos y demás, pero me pareció una experiencia muy, muy interesante. Y con la Plaza de Toros lo que pasaba es que estaba con un alambrado y la gente rompía el alambrado, entraba en unas condiciones de riesgo increíble, pero bueno. Más allá de los carteles, la vigilancia, la gente se las arreglaba. Entonces pensé, yo si hago la obra 2 años y no dejo entrar a la gente, voy a tener todos los días problemas de Santaldo, Valla y todo lo demás. Entonces digo, no, aquí es un lugar fantástico para plantear el abierto por obras. Lo hicimos con los guías locales, cobrando una mínima entrada y bueno, y los colonienses tenían los jueves, era una entrada gratis. Tuve muchas experiencias de vecinos que me encontraban, no sé, por ejemplo, en el supermercado y me decían, no, estoy yendo todos los jueves a ver cómo evoluciona. Y fue tan exitoso que me pareció una buena experiencia para reproducir también acá. Es una experiencia que aliento que cuando se hacen edificios que son públicos, que son monumentos históricos, podamos los colegas pensar, es un dolor de cabeza, ¿no? Vamos a entender. Sí, claro, es un dolor de cabeza para la imagino. empresa, un dolor de cabeza para mí, porque hay que pensar una cantidad de cosas, porque tienen que entrar con seguridad, hay que pensar en los guías, hay que pensar cómo se entra, los horarios, la explicación, en fin, todas esas cosas, para que la experiencia sea una experiencia realmente gratificante y la gente quiera volver y lo recuerde. Entonces, pero bueno, pero me parece que vale la pena. Todo lo que recogí como experiencia anterior en el proyecto que hicimos de Plaza de Toros y toda la obra, con la gente, con colonienses y con visitantes, hace que me parece que vale la pena el esfuerzo, y es lo que estamos haciendo ahora para que a partir de junio podamos ya empezar a hacer las visitas al frontón, que la gente pueda empezar a ver el desarrollo de la obra, que se le cuente de qué va esta historia de rehabilitación. Así que para los que están Y pensando en ir para allá, en darse una visita por Colonia, capaz que algunos incluso que no hayan visitado todavía la plaza, van a tener este plus que sin duda va a llamar la atención y va a generar expectativas. ¿Y cuánto se prevé que lleve? Aproximadamente 15 meses, ¿no? 15 meses, 15 meses. O sea, acá tenemos, además de lo que te hablé, la cancha, por supuesto, el techado, gradas con asientos, los baños para público, baños para discapacitados, tiene ascensores, siempre es Ahí un estamos tema que viendo el render de lo que va a ser Ah, ahí va. al finalizar, Nosotros ¿no? como estamos en Zoom no lo veo, pero son los renders para que la gente imagine un poco, porque digamos, nosotros a veces tenemos la mala costumbre de como imaginamos mucho el espacio, no nos damos cuenta que no todo el mundo tiene el Claro. entrenamiento, para eso nos formamos, como yo no sé nada de medicina, sé de algunas cosas de arquitectura y de patrimonio. Entonces los renders ayudan mucho para visualizarlo. Como te decía, la accesibilidad está garantizada no solo por los baños para que sino los ascensores. Es un tema que me preocupa mucho. Hablamos con Emiliano por obvias razones familiares, que ese es un tema que para él es muy, muy importante, y creo que para mí también y para toda la gente, permitir, no solo la gente que tiene con problemas, no digo a alguien que no pueda con silla de ruedas, digo, a alguien, digo, las personas envejecemos y empezamos a tener problemas de poder caminar, subir escaleras, y estos edificios no estaban pensados para eso. Entonces, ¿Y bueno, cómo se también va va a tener eso. ahí imagino que va a tener un desafío, ¿no? ¿Cómo se va a combinar un estilo moderno con las características más históricas del frontón? Que Bueno, también le daban su encanto, ¿no? la experiencia, bueno, obviamente, este es un monumento histórico, obviamente esto tuvo autorización de la Comisión Nacional de Patrimonio, ¿no? Ujú, Con la cual tengo una claro. excelente relación ya muy, muy, muy de años, y ya tengo como un cierto crédito, digamos, pero ellos acompañaron todo el proceso, arqueólogos, historiadores, acá esto no es un proceso de un arquitecto solo, Sí, sí, ¿no? sí, Esto es sí, un está claro. proceso multidisciplinario sin duda alguna. Y siempre la idea fue igual, o sea, hay que mantener el edificio original, y lo que no es original es arquitectura del siglo XXI. Ujú. Eso no hay duda. Alguien en el siglo XXII mirará estos edificios y dirá, ¿qué hicieron estos señores en el siglo XXI? Y dirá, bueno, esta parte se ve que la hicieron y esta parte es del siglo XX. Eso está internacionalmente muy reconocido, por supuesto. Es un criterio de intervención muy válido, muy técnicamente sustentable, y eso es lo que se va a ver. Los ascensores son una cajita de vidrio, la estructura del techo es una estructura metálica totalmente independiente que tiene todo vidriado sobre la cancha y opaco sobre las gradas. Las gradas se le pone asientos todos modernos. Obviamente va a haber un gimnasio con todo el equipamiento moderno.
los vestuarios también, los baños son absolutamente nuevos con toda la tecnología que le podemos poner hoy a un baño, y eso de alguna manera es respetar el edificio original, al cual las partes que haya que restaurar las restauramos, y todo lo que intervenimos nuevo se va a notar que es nuevo. Lo difícil de estas cosas es cómo no hacer alarde, ¿no? O sea, cómo entrar con cierto grado de humildad al edificio de forma tal de que lo que es importante es el edificio original. Lo que hacemos nuevo lo hacemos para rehabilitarlo, cuidando de que se conserve ese edificio original, que es el que está declarado monumento histórico, y de alguna manera lo refuncionalizamos, lo actualizamos. Bueno, tener un edificio de este tamaño para Colonia, que permita tener actividades, no solo es esta punta, de todas las disciplinas de paleta, paleta argentina, paleta vasca y demás, sino paleta a mano, sino también fútbol sala. Nosotros tenemos un equipo. Bueno, yo iba a preguntarle eso, ¿qué va a albergar allí? O sea, ¿qué pasa? ¿Va a seguir la escuela de oficio? ¿Se retomará entonces esta idea de volver a la pelota vasca? Que por lo visto además acá... A las otras disciplinas de paleta, pero además se va a jugar al fútbol sala. El Old Christian es un equipo profesional de Colonia que participa en la liga profesional de fútbol sala, va a tener las medidas reglamentarias, que ahí estamos hablando de cosas que son chicas. El fútbol sala tiene una medida reglamentaria de 20 metros de ancho por 40. Y normalmente los gimnasios se hicieron para jugar al básquetbol o para jugar al voleibol, entonces todos son cortos. Ninguno tiene más de 32, 33 metros y ninguno tiene más de 15, 16 metros de ancho, porque las canchas de básquetbol y de voleibol te alcanza y sobra con eso. Por lo tanto, vamos a tener una cancha profesional con medidas internacionales, con un trabajo de iluminación que permita una calidad HD con filmación de nivel internacional. La iluminación, creo que deben haber visto algún render, es un tema que a mí me gusta mucho y que tengo unos colegas que trabajan fantásticamente en eso, y que permite también no solo iluminación de colores para resaltar el edificio, sino también toda la iluminación de calidad que se necesita. Y va a poderse también jugar, como te decía, al básquetbol y al voleibol, por supuesto, al handball, a todas las otras disciplinas que entran en un gimnasio cerrado de calidad. Va a tener unas gradas que se va a poder sentar la gente cómodamente, y me parece que eso es un plus para Colonia y por supuesto es un plus para Uruguay, porque no abundan estas cosas, y va a estar dedicada al deporte. Por supuesto que puede haber alguna actividad cultural, el edificio lo puede permitir, incluso podrá ser para la misma Plaza de Toros un plan B en el caso de que alguna vez tenga algún espectáculo que llueva y demás, pero no es el foco. El foco aquí está centrado en el deporte. Incluso la idea es que la dirección de deportes de la Intendencia se mude allí, porque hay planteado una oficina, además de un pequeño gimnasio, y que sean los que gestionen esto, de forma de que tengamos continuamente actividades deportivas de calidad para los colonienses y para los uruguayos y de nivel internacional. De hecho, espero que la inauguremos. Por lo menos el presidente de la Federación Internacional de Paleta Vasca prometió para la inauguración algunos campeones internacionales o un campeonato internacional que vengan a hacer una especie de exhibición o jugar un campeonato. No sé todavía ese modelo, pero seguramente van a venir. Ahí se ve lo de las luces que mencionaba recién. De América y de Europa, claro, a jugar. Y de alguna manera empezar a volver a tener una tradición, porque Uruguay tuvo unos pelotaris espectaculares, ¿no? O sea, simplemente se está perdiendo. Claro. Pienso en Iroldi, en fin, en pelotaris que fueron campeones de Bernal e Iroldi, fueron campeones mundiales de pelota, y creo que de alguna manera recuperar también para Uruguay ese tipo de disciplinas que alguna vez nos llevó a títulos mundiales, y que podamos volver a jugar, aunque no seamos campeones mundiales, volver a tener otras disciplinas, que la gente y los jóvenes se acerquen al deporte, me parece ya un plus importantísimo. Sin duda, y bien interesante ese complemento entonces que se va a dar con la Plaza de Toros. Quedamos atentos entonces, arquitecto de Benedetti, para justamente ver cómo avanza entonces esa gran obra y cómo se da la inauguración el año que viene. Tendremos que esperar el año que viene, pero ya con el entusiasmo de poder ir a visitar. Si van a Colonia, entonces a partir del mes que viene seguramente dense una vuelta por ahí
por el barrio, por lo menos a ver si ya pueden hacer abierto por obras, que sin duda va a despertar mucho interés. Tengo acá mensajes de oyentes que fueron incluso ahí en la década del 70 al frontón, a ver si lo encuentro, pero hay varios que están tan interesantes. A ver, se me perdió acá. A ver, referido al frontón de Colonia, en 1974 estuve allí en el Mundial de Cesta Punta. Vivía en Colonia y asumimos con mi señora que era un hecho histórico y que había que ir. Buscamos a alguien incluso que se quedara con mi primera hija de meses y allá fuimos, dice Rubén, ahora viviendo en Canelones, pero lo recuerda, entonces imagino que Rubén va a ser uno de los entusiastas, ¿no? Veo acá varios más sí. que tienen entonces ese... hay quien pregunta, ¿es el frontón más grande del mundo? Del mundo... No sé, ¿no? Bueno, de Sudamérica. Es difícil, es una pregunta muy, muy compleja de responder. Es uno de los más grandes del mundo, seguro. No sé si es el más grande, porque tampoco... a ver, hay demasiados países y demasiados frontones como para yo poder decirte con certeza. Que es uno de los más grandes del mundo, sí. Es el más grande de América, sí, también. Pero por esto que te decía, ¿no? O sea, la cancha es mucho más grande. Hoy si se hace un frontón nuevo es absolutamente innecesario hacerlo de 64 metros de largo, porque la cancha reglamentaria es de 54. Entonces ya no son necesarios estos tamaños y sin duda alguna la cancha es de las más grandes del mundo, sin duda alguna. Bueno, interesante también lo que va a ser la transmisión, por eso que decía, ¿no? De las cámaras que se van a colocar, digo porque también tenía preguntas por ese lado. Albérico decía, bueno, que pongan varias cámaras web y que se pueda observar. Es la idea. Bueno, no hablamos de eso, pero en realidad con la plaza hicimos un trabajo que yo quería hacer un time-lapse. Un time-lapse es una fotografía cada 15 segundos de toda la obra que después se transforma. Ustedes han visto esos videitos que aparecen en cámara rápida, así que muestran todo el proceso. Nosotros tenemos un time-lapse de la Plaza de Toros que dura unos 4 minutos, que te muestra de cuando estaba destruido a cuando lo terminamos inaugurando. Esto es igual, empezamos ahora con nuestros colegas, unos muchachos jóvenes muy, muy talentosos de Güell, que son coloñenses, que trabajan en ese tema, a poner cámaras para hacer filmaciones y para hacer imágenes. Por lo tanto, después va a estar disponible. Puede ser que terminemos un día poniéndolos online, pero seguro que bueno, siempre los colgamos todo el proceso de Plaza de Toros en la página web de la Intendencia, ¿no? Es www.colonia.gov.uy, y seguramente esto también lo colguemos. Va a haber un time-lapse y después se va a generar como un videíto y cientos de imágenes fotográficas, porque el recorrido también es importante, el proceso también es importante, ¿no? No digo como Tavares que el camino es la recompensa, porque espero que la recompensa esté al final, pero el camino es importante y me parece que dejar testimonio de ese camino y el proceso de cómo se arrancó y en qué terminó, siempre es un elemento valioso para los que nos sigan atrás. Arquitecto Walter de Benedetti, director de Planeamiento y Patrimonio de la Intendencia de Colonia, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar entonces en unos meses cuando ya esté en marcha y de puertas abiertas ya, pero con la obra finalizada. Un abrazo. Bueno, muy bien. Siempre es un gusto, un abrazo y los esperamos. Muchas gracias. Que pase bien.